¿Listo? Hola mi gente, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amor de mi vidaza? ¿De dónde nos estás viendo? Hoy estoy muy feliz, contento y agradecido, enamorado con la vida. Por esto el día de hoy quisimos hacer un cambio radical. Ya basta de tanto sufrimiento, dolor emocional. El día de hoy vas a encontrar muchas respuestas de cómo funcionan tus relaciones. Vas a saber cómo funcionan las relaciones sanas. Ya hemos hablado de mucho sufrimiento, de mucho apego, dolor. Por favor, escríbeme en el chat de dónde nos estás viendo. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, va a ser una clase totalmente abierta. Así que siéntate en la libertad de preguntarme cualquier cosa acerca de las relaciones. Estoy muy contento porque este próximo jueves ya se viene el curso de liderazgo profesional. Y te voy a decir algo, el liderazgo, a diferencia de lo que puedan pensar muchas personas, no se trata solo de guiar a otros, no solo se trata de tener personas a tu cargo. Si tú eres padre de familia, adivina que eres un líder. Y el liderazgo no es otra cosa más que relaciones humanas avanzadas. Kenia dice, hola. Sonia dice, linda noche de Michoacán. Hola, un besote grandototote hasta Michigan. Michoacán, Michoacán. En Sonia. en español, Michoacán, en inglés, Michigan. Ok. Platícanos desde qué parte de Michoacán están viendo. Yo tengo la fortuna de vivir allá en Apatzingán, en Tierra Caliente. ¿De dónde nos estás viendo? Saludos, Kenia. Por favor, compartan esta grabación. Para todas aquellas personas que su talón de Aquiles en la vida son las relaciones personales, este video es para esas personas. Ok, te voy a decir algún dato muy interesante. El 90% de tus conflictos emocionales se debe justamente en algún malentendido, algún conflicto, algún problema que tú tienes con alguna persona. Analízalo. Por ejemplo, si tu emoción negativa predominante es la tristeza, es porque tuviste algún problema en tu pasado con alguien. Te abandonó, te puso el cuerno, no te hacía caso, no te peló, no pudiste hacer algo con esa persona, no te correspondió, etc. Si tu emoción predominante negativa es, vamos a decir, el enojo, el coraje, adivina por qué estás enojado con alguien. Entonces, y también la mayoría de tus miedos, adivina que vienen de tu pasado. Sobre todo por personas que te decían, no hables, no digas, no hagas, bla, 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 bla. Entonces date cuenta que las relaciones humanas son sumamente importantes para que tú puedas tener éxito y un desarrollo personal integral. Así que te voy a decir esto, si tú solucionas tus conflictos con las personas en tu entorno y a tu alrededor, adivina que tienes garantizado muchas cosas exitosas en tu vida. Y te lo dice un experto en emociones, un terapeuta profesional, que lleva 9 años trabajando en el desarrollo humano. Sé cómo funciona la mente del ser humano, de los hombres, de las mujeres, y cómo funciona el corazón de las personas. Y créeme, de hecho te puedo decir que ¿cuánto, Lupita, en porcentaje llegan por problemas en conflictos en relaciones a terapia aquí a la escuela? Como un 80, 90. Imagínate, un 80-90% de las personas que vienen a terapia con nosotros es porque tienen algún conflicto con alguien, ¿sí? Con papá, con mamá, con los hijos. O sea, créeme que esta clase te va a caer como anillo al dedo, ¿sale? Así que por favor,
comparte esta grabación en tu perfil, comparte esta grabación en grupos, por favor. La semana pasada hicimos una dinámica muy interesante. A la persona que compartiera más veces le íbamos a regalar una sesión de terapia emocional totalmente gratis. Pues el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy a la persona que también comparta le vamos a regalar una sesión personalizada y un servidor se la va a dar a la persona que más comparta. Tenemos Beba dice, hola Israel y Lupita, ¿cómo están? Hola Beba, un saludo hasta los United States. Sonia dice, Perivan. Hola, hola. De Michoacán. Es la de Michoacán, no de Michigan, Michoacán. Ah, ok. Hasta Michoacán, Sonia. Gracias por estar aquí. Maye dice, hoy ando visitando a mi familia en Querétaro y no se libraron de mi jeje. Ándale, Maye, pues ponle la grabación allá a toda tu familia. Ok. Los veo y escucho sin falta. Gracias, Maye. Besotes hasta Querétaro. Bueno, estás aquí cerquita, deberías de pasar a visitarnos aquí a San Luis Potosí. Kenia dice, ¿cuál es el tema? El tema del día de hoy son justamente las relaciones personales. Y el día de hoy va a ser una clase totalmente abierta. Voy a dar cómo funcionan las relaciones. Pero ahora sí, esta oportunidad del día de hoy, la estrella vas a ser tú. ¿Ok? El que va a enriquecer la clase vas a ser tú con tus preguntas. Y un servidor te va a responder cualquier conflicto, cualquier problema que tú tengas en relaciones personales. ¿Ok? Rosy Isela dice aquí presente. Rosy, un saludo hasta donde quieras, que me estés escuchando y viendo. Ok, un saludo hasta allá. Peter Hernández dice, hola Israel, muchos saludos desde Colima. ¡Wow! Un saludo hasta Colima. Yo creo que es de las primeras personas que escuchamos que nos ven en Colima. Un besote hasta allá. Muy buenas tus conferencias. Gracias, hermosa. Pues bueno, tenemos hagan de una vez, vayan poniendo sus preguntas porque después se atasca el chat. Ok, y pues bueno, para que luego no digan que no respondo todas sus preguntas. Ok, pues fíjate muy bien. Para empezar, la pregunta del día de hoy, ¿qué es una relación? Mira, ahí empezamos mal, carajo. Muchas veces las personas no saben diferenciar, no saben qué es una relación. Y entonces quieren mejorar algo que ni siquiera saben qué es. Entonces fíjate muy bien, la relación no es otra cosa más que un intercambio de un punto a otro. ¿Sí me explico? Es decir, tú estás relacionado con las personas, estás relacionado con tu ambiente, con todas las cosas con las cuales tú interactúas en tu vida, sean cosas físicas o no físicas. Adivina qué, es una relación. Y entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en las relaciones humanas, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, en las relaciones de hijos, en las relaciones, ¿por qué? En las relaciones laborales. Ahorita tú te vas a dar cuenta por qué las personas son como son, ¿ok? ¿Por qué? Porque prácticamente el ser humano, ¿sí? Todas las relaciones funcionan exactamente de la misma forma y de la misma manera. Entonces, fíjate, este es uno de los errores que cometen las personas al relacionarse. Fíjate, las personas tienen la idea que una relación es aquí está un individuo y aquí está otro individuo, ¿ok? Error, esto no es una relación, esos son únicamente dos individuos. La relación es justamente el intercambio que hay entre estos dos individuos. Ojo, esto es lo único que tú puedes mejorar. Esto es lo que nosotros llamamos relación. Y entonces, ¿cuál es el conflicto y el problema en las relaciones? Te voy a decir, ahorita vas a entender y comprender por qué las relaciones humanas son tan complejas. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien, esta persona, ambas, ¿por qué? ¿Por qué son tan complejas? Porque están involucrados tres factores muy importantes. El primer factor que está involucrado en una relación es justamente la mente de las personas. Es decir, una persona tiene una ideología, tiene una mentalidad, tiene una manera de pensar, de cómo deben de ser, de cómo tienen que ser las personas, las cosas y la vida en general. ¿Ok? Aquí se encuentra almacenado la experiencia de cada uno. ¿Ok? Recuerdas, en grabaciones anteriores he mencionado mucho de que aquí está tu educación. ¿Sí me explico?
psicológico, lo que tuviste, lo que escuchaste, lo que aprendiste, el ejemplo que te dieron, la ausencia. Entonces todo está grabado aquí a un nivel inconsciente, ¿sale? Después están involucrados también las emociones, ¿ok? De hecho, lo que le da fuerza y poder a los pensamientos son tus emociones, ¿ok? Y entonces estos recuerdos que están atrapados ahí en tu mente, adivina qué, también tienen un nivel de carga emocional. Y entonces fíjate muy bien, viene esta parte que es muy interesante. Dependiendo cómo tú sientas y sea el ejemplo, la educación, la mentalidad, el conocimiento que tú tengas aquí, es lo que tú, si le das fuerza a eso, adivina qué, esto se va a dar como resultado ciertas acciones, ciertos comportamientos y obviamente también los comportamientos a través de las palabras. Y entonces, como esta persona siente, piensa y actúa, adivina qué, pues también los demás. Entonces, fíjate, ¿por qué son tan complejas las relaciones? Porque bastante tienes con lidiar con tu pasado, bastante tienes con lidiar con tus emociones, ¿ok? Para lidiar, ojo, en una relación está involucrado las ideas, la mentalidad, la manera de pensar de otro, la manera de sentir de otro, y obviamente esta persona también tiene justamente acciones y palabras, ¿cierto? Bueno, dependiendo de lo que cada persona tenga aquí, es lo que va a depositar, mira, a la relación. Entonces vamos a suponer que aquí no tienes un pasado muy bonito, que digamos. Aquí en las emociones pues tienes tristeza, odio, rencor, resentimiento. Pues naturalmente, ¿cómo crees que se sienta si una persona de un pasado triste, por ejemplo? Pues obviamente va a sentir y experimentar tristeza, nostalgia, pesar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo crees que actúa una persona que trae un pasado tormentoso, ¿sí? Y trae emociones negativas? Pues obviamente sus acciones van a ser negativas. Y entonces, ¿qué es lo que va a depositar en la relación? Pues únicamente negatividad. El detalle es de que aquí las personas absolutamente son muy pocas personas que toman responsabilidad por sus emociones. Y entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Por ciertas acciones esta persona le dijo algo que no le gustó y entonces por tu culpa, ¿por qué me siento así? Por tu culpa. Y entonces la otra persona esta responde, adivina por qué, porque tiene una manera de ver la vida, una manera de comportarse. ¿Por qué? Porque lo aprendió. Entonces vamos a suponer que aquí papá o mamá gritaban en los problemas. Y entonces, ¿qué crees que es lo que va a hacer? Lo mismo. Y entonces, fíjate, aquí se empiezan a echar la pelotita de a ver quién es el culpable, de por qué me haces sentir, tú me haces sentir mal, tú me haces enojar, tú me haces sentirme triste, tú me das miedo, etc. Pero eso es imposible. Y entonces el error que cometen las personas en las relaciones es de que se meten en la relación. Y entonces, como esto es un intercambio de energía, pues imagínate que aquí, de este lado, se están agarrando a balazos, aquí dos frentes y tú te pones en medio, pues obviamente te va a doler, ¿sí? Te van a doler las palabras, te van a doler las acciones, o hasta lo que no hace te duele también. Y entonces ese es el motivo por el cual hay tanto, fíjate, por eso es de que es tan complejo las relaciones, porque imagínate, si tú mismo no te conoces al 100%, pues menos conociendo, intentando conocer a alguien más, ¿sale? Y entonces esto es justamente lo que pasa. Aquí nosotros tenemos un curso que se llama Cómo sanar tus relaciones. Lo que hacemos es justamente que tú tomes conciencia de tu manera de pensar y por qué piensas así, ¿ok? De tu manera de sentir, de dónde vienen esas emociones, y que tú también tomes conciencia de tus acciones, de tus hábitos, de tus comportamientos que tú estás depositando en esas relaciones. Te voy a poner como por ejemplo un ejemplo, ¿no? Vamos a las relaciones de pareja, ¿no? Entonces la pregunta, si tú eres hombre, yo quiero que te plantees esta pregunta: ¿cómo son las mujeres para ti? ¿Sí? Y si tú eres mujer, la pregunta es: ¿cómo son los hombres, ¿sí?, para ti? Y aquí quiero que omitas la parte positiva, yo quiero que te enfoques en la parte negativa. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar, o sea, algo te tuvo que haber pasado en tu pasado para que tú pienses de esa forma, de esa manera.
¿ok? Y aquí es bien importante, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ojo, cómo deben de ser o cómo son las parejas para ti. Esto aplica para ambas partes, cómo son y cómo deben de ser las parejas. Y entonces vamos a suponer que tú traes un ejemplo de que tenías un papá, no sé, pues infiel, manipulador, etcétera, ¿no? Entonces, de manera inconsciente, eso es lo que tú aprendiste, eso es lo que tú viste, eso es lo que tú escuchaste, eso fue lo que tú experimentaste. Y entonces, naturalmente, aquí tienes dos opciones. Por un lado, o te vas y te conviertes justamente en ese tipo de persona, o dices, o rechazas por completo eso y dices, yo jamás voy a volver a hacer esto. Y entonces, adivina que el detalle es de que tú lo traes cargando aquí, en esta cabecita. Aquí trae los recuerdos. Y entonces, adivina que inconscientemente, tarde o temprano, ¿sí? Vas a empezar a desarrollarte, vas a empezar a sentir cierta atracción, ¿sí? Por ciertas personas. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que aquí esta persona que es mujer tuvo un ejemplo de su mamá que era sumisa, callada, que cedía, que se quedaba callada, etc. Naturalmente, ¿cómo son las mujeres para ella? Pues deben de ser sumisas, calladas, etc. Y entonces hay dos opciones. Por un lado, o me convierto en eso, o simplemente lo rechazo. Y entonces aquí suele pasar y suceder esto. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? O te conviertes en eso que no quieres, ¿ok? O lo rechazas por completo y te vuelves una persona que domina, ¿ok? Y pisotea la energía de los demás, ¿ok? Entonces es muy importante que tú cheques la pregunta del día de hoy que te voy a hacer. Si tú tienes pareja, ¿con quién andas? ¿Tú andas con tu papá o tú andas con tu mamá? Y entonces fíjate, la tendencia es de que los hombres tienden a duplicar al papá y las mujeres tienden a duplicar a la mamá. Pero adivina qué, ok, te voy a platicar un caso personal. Sí, yo en mi caso, al principio yo me convertí, como pasaba más tiempo con mi mamá, adivina a quién crees que me empecé a parecer, a mi mamá. Pero después no me gustó, pero ojo, yo soy hombre y entonces empecé a duplicar justamente ciertos comportamientos, ciertas acciones de mi mamá. Pero después no me gustó y adivina en quién crees que me convertí, en mi papá. Y el ser humano parece una pelota de ping pong porque hay veces que actúas como tu papá y hay veces que actúas con tu mamá. Y entonces la pregunta de los 65,000, ¿tú en quién te convertiste? ¿En tu papá o en tu mamá? Y si tienes pareja, la pregunta del millón, ¿con quién andas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad empieza siempre a buscar ese ejemplo, así es como se duplican los patrones de comportamiento. ¿Tenemos alguna pregunta? No, solo saludos de Kenia desde Zacatecas. Saludos Kenia hasta Zacatecas. Mateo dice saludos desde Torreón. Saludos hasta Torreón, Mateo. Trini dice hola Israel, buenas noches, saludos. Hola Trini, saludos. Ok, entonces en este momento, ahora sí viene la lluvia de preguntas. Siéntate en la libertad de preguntarme absolutamente cualquier cosa para que yo te diga qué es lo que está pasando en tus relaciones. O si te da miedo preguntar acerca de tu relación, pues ponle ahí, una amiga de una amiga tiene esta situación. Ok, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando, Israel? Ok, entonces, por favor, ahorita que empiecen a preguntar, Lupita, me lo haces saber. Ok, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, chicos, les quedó perfectamente claro cómo funcionan las relaciones. Esto es a largo plazo, ¿por qué? Porque obviamente aquí, ojo, todo el contenido, creencias, paradigmas, juicios, ok, de repente aquí hay muchísimas emociones, ok, y aquí pues obviamente comportamientos. Entonces, te voy a decir un ejemplo. Vamos a suponer que aquí una persona tiene la idea que las mujeres tienen que ser sumisas y vamos a darnos cuenta que aquí esta mujer de repente tiene la idea que ella es libre e independiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un choque de creencias, ¿ok? Entonces difícilmente se puede llevar a cabo una relación en ese aspecto. Y imagínate, y si a eso le agregas emociones negativas, ¡puf! ¿No? Y si eso se lo dices gritando, pues ya te has de imaginar, ¿no? Qué mejor que tú me digas
cómo funciona todo esto de las relaciones. Entonces, chicos, por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ok? ¿No? ¿Sí? ¿Me quedo aquí 10 horas? Sí, Cristian dice... Échamela, Cristian, bienvenido, buenas noches. Dice, si ya te has convertido en alguno de ambos padres o ambos, ¿cómo romper ese ciclo y cambiar y tú tomar tu propio estilo o forma de manejar una relación? Ok, te voy a dar el único tip posible para esta, te voy a dar una única respuesta, mi queridísimo Cristian, y esto va para todos. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser libre? Mira, asesina a tus padres, así como lo oyes. ¿Ok? ¿Por qué, Israel, si yo ya me di cuenta de esto? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué? Porque ahí en el fondo hay ciertos miedos, ciertos temores. ¿Ok? ¿A qué? ¿Al qué dirán? ¡Ojo! Asesinos ideológicamente, por favor, no los asesines físicamente, porque si no, imagínate, periodicazo. Coach, aconsejando que maten a sus padres. No, por favor, ideológicamente. Ok, y entonces fíjate, tú tienes aquí unos miedos muy interesantes. Tienes miedo al que dirá tu familia. Ok, ¿por qué? Porque observa esto, si tú no haces, muchos padres criaron a sus hijos en base a un condicionamiento. Ok, si tú quieres, hijo, que yo te quiera, tienes que hacer ciertas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es por tu bien. ¿Por qué? Porque soy tu padre, porque soy tu madre. ¿Ok? Y si no lo haces, entonces vas a ser un mal ¿qué? Un mal hijo. ¿Ok? Por eso sucede eso, mi queridísimo Cristian. Pero quiero que observes algo. El hecho de que tú no obedezcas muchas veces los padres. Te voy a decir algo. La pregunta del día de hoy, ¿qué prefieres? ¿Tener hijos inteligentes o tener hijos obedientes? Y todos van a decir, obvi, que quieren tener ambos, pero no se pueden tener los dos. Y entonces alguien inteligente adivina por qué cuesta tanto trabajo. ¿Por qué? Porque alguien inteligente cuestiona. Y entonces tú me preguntas, Cristian, ¿cómo le puedo hacer? Pues uno, pues definitivamente tú tienes que tener la opinión, sí, y tener el asesoramiento de un experto, que alguien desde afuera de tu vida, ok, todo esto, fíjate, ¿cómo te puedes dar cuenta en base a tus comportamientos? Checa y verifica qué comportamientos parecidos o similares tienes en cuanto a tus padres. Y entonces esos comportamientos, la pregunta es, ¿cuándo los viste? Aquí en esos, pues estoy casi seguro, ok, estoy 100% seguro de hecho, de que todos esos comportamientos en algún momento tú los aprendiste. Pero adivina que aquí está la clave, esos comportamientos, eso que tú viste, eso que tú escuchaste o incluso eso que te hicieron, ok, tiene carga de emoción. Entonces la sugerencia es de que tú rastres desde qué instantes o qué momentos empezaste a comportarte como tal, porque de hecho eso es muy común en los niños pequeños. Han notado que, por ejemplo, el niño siempre tiende ¿cómo se llama? A duplicar lo que el papá o la mamá hace. Es decir, el papá se pone unas botas y el niño que hace se pone unas botas. Y entonces, ¿por qué? Porque el ser humano tiende a duplicar, tiende a repetir justamente lo que ve, y sobre todo en los primeros años de vida. ¿Ok? Entonces, por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Rastrear justamente todo eso y limpiarlo por completo. Ya sea, yo siempre les voy a sugerir terapia. Tienes que tomar terapia. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta qué tipo de patrones tú estás repitiendo de tus padres para ya no hacerlo. Y obviamente la sugerencia es, si tú detectas algún comportamiento negativo, déjalo de hacer, córtalo de tajo. Ok, entonces te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tu papá o tu mamá nunca te abrazamos, y entonces te voy a poner esa tarea. ¿Qué crees que es lo que te voy a poner? Pues entonces abraza, sé más afectivo con tu pareja, sé más afectivo con tus hijos, abraza, besa, apapacha, ¿sí me explico? Entonces te voy a decir algo, todas aquellas carencias afectivas que tú consideras que necesitaste, que te hicieron falta, pues adivina qué, dáselos a alguien más y en automático te vas a empezar a dar cuenta que te lo estás dando también a ti mismo. Entonces ese es justamente por qué sucede, qué es lo que tienes que hacer, y ya te di algunos tips para que tú puedas trascender eso con mayor facilidad.
Mateo dice, Isra, tú conocías mi relación, ahora solo con mis hijos. ¿Qué hacer cuando quieres entablar otra relación? ¿Qué decir a tus hijos? Pues simplemente diles, adivinen qué, ya me enamoré, y preséntales a esa pareja, ¿sí me explico? Porque es muy distinto, fíjate, en el caso de aquí de Mateo, si no mal recuerdo, Mateo, tú tuviste la pérdida de tu esposa, ¿no? Quiero que observes esto, este vínculo con tu esposa jamás se va a romper, y el hecho de que a pesar de que físicamente ya esté, esa persona jamás va a dejar de ser la mamá de tus hijos. El error que cometen las personas, por ejemplo, cuando una persona, vamos a suponer, yo ya tengo hijos, el error que cometen para poder rehacer su vida con otra persona es que el hecho de que tú estés con alguien, ¿sí? No, o esa persona, venga, vamos a suponer que tú tienes a tus hijos, el hecho de que venga otra persona a integrarse a la familia no quiere decir que va a suplir a la mamá, y ese es uno de los errores más comunes, por el amor de Dios. Te lo dice alguien que está viviendo con niños que no son míos, o sea, genéticamente no son míos, ok, no son de sangre. Y entonces de repente la más chiquita llegó y me dijo, papá, me empezó a decir papá. Pues adivina que ahí es donde tienes que ser muy claro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no soy tu papá. ¿Sí me explico? Tu papá es tal persona. ¿Por qué? Porque entonces justamente pasa eso, el niño o las personas empiezan a confundirse. Y entonces aquí verifica el miedo que tú tienes de que tus hijos rechacen a tu nueva pareja. Y es muy importante, ¿sí? Es muy importante que tú puedas rehacer tu vida. Y el hecho de que tú estés con otra persona no quita el amor que tú sientes por esa persona tan amada y querida que ya no está en tu vida, y tampoco quiere decir que va a venir otra mamá. Ellos van a tener una sola mamá que físicamente ya no está, simplemente va a llegar otro nuevo integrante a la familia, ¿ok? Solo eso. Y mi sugerencia es de que tú no obligues a tus hijos a que le llamen mamá, simplemente que le llamen por su nombre. Y también dile a esa persona que no se exprese a esos niños como sus hijos, simplemente que les hable por su nombre. Eso es lo más sano, y sobre todo para que no cree un cortocircuito aquí en la cabeza de los niños, ¿ok? Entonces, tienes todo el derecho, y simplemente dile, ¿sabes qué? Acabo de conocer a una persona, y explícales. El hecho de que yo esté saliendo con ella no quiere decir, el amor que yo siento por su madre jamás se va a acabar, jamás se va a quitar, ¿ok? Pero también tengo derecho a poder rehacer mi vida con esa persona, y explícales justamente lo que yo te estoy explicando, que esa persona no va a venir a ocupar el lugar de su mamá. El lugar de su mamá siempre va a estar en el corazón de tus hijos. Y eso es muy, muy importante. Ahora sí que hablando se entiende. Rosa dice, ya reconocí el daño que les hice a mis hijos debido a los problemas. Ahora que ya están grandes, dime cómo puedo reparar ese daño. Ok, Rosa, te voy a decir algo. Ay, Dios mío, pues depende de qué tan grandes sean tus hijos. ¿Ok? Si tus hijos ya son mayores de edad, si tienen más de 15 años, Rosa, no sé si ahorita nos puedes decir cuántos años tienen tus hijos, pero si tus hijos ya tienen más de 15 años, adivina que ya es responsabilidad de ellos que reparen su propio corazoncito. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues, básicamente ser el mejor ejemplo como mamá. Sí, que pueda ser. Si tú la regaste, la cajeteaste, les pegaste, las gritaste injustamente, pues pídale perdón y una disculpa. Y aquí, antes de que lo hagas, mi sugerencia es de que tú te perdones a ti misma. ¿Ok? Si no fuiste el mejor ejemplo como mamá o como pareja, porque te voy a decir algo, cuando un hijo está así pequeñito, lo único que hace es, mirar el ejemplo de ambos padres. Entonces vamos a suponer, sí, este niñito vio el ejemplo de parejas, y entonces cuando tú eres pequeño adquieres 3 roles. El rol, por ejemplo, hay 3 ejemplos que tú recibes de tus padres. Primero dices, así son las mujeres, así son las parejas y así son las mamás. Entonces esta criaturita, únicamente por todo lo que él ve de su mamá, todo lo que escucha de su mamá y todo lo que recibe de su mamá, le empieza a forjar esta mentalidad de cómo deben de ser y cómo tienen que ser las mujeres, las parejas y las madres. Por otro lado, también esta criaturita tiene el ejemplo del papá.
Y entonces se va formando una idea de cómo son los hombres, cómo deben de ser las parejas y cómo son los padres. Y entonces vamos a suponer, a tu pregunta es esta, tú tienes que reconsiderar y empezar a trabajar en ti para que tú empieces a proyectar una nueva imagen como mujer, como pareja y como mamá. Y entonces vamos, aquí tienes que checar justamente, no mezcles esos roles. Vamos a suponer, ¿sabes qué? Yo como mamá les pegué mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues pide una disculpa, ¿ok? Repone esas fallas, ¿ok? Pero ojo, no caigas en rogarle a tus hijos, ¿ok? Simplemente diles que estás totalmente arrepentida y etcétera. 20 y 30 años. 20 y 30 años, no, ya tienen que estar, ¿cómo se llama? Ya son responsables de sus emociones, ya les corresponde en gran parte a ellos, ¿ok? Y trabajar en sus emociones y en sus conflictos y en sus traumas de la infancia. Pero aquí, ¿qué es lo que puedes hacer tú? ¿Ok? Para empezar, te lo estoy explicando, ¿no? O sea, pídeles perdón, etcétera, demuéstrales mucho amor, afecto y cariño. Y aquí es bien importante, aquí, si de repente tú les diste un mal ejemplo como pareja, es decir, o ya que tú abusaste de la otra parte, o abusaron de ti, golpes, gritos, humillaciones, bla, 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 pues adivina qué, déjalo de hacer, ¿ok? Y aquí, ¿cómo se llama? El ejemplo como mujer, tienes que darte a respetar, o ser más flexible, no ser tan dura, ¿ok? Entonces te voy a decir algo y el tip, tienes que ser el mejor ejemplo posible. Ya no les digas nada a tus hijos y mejor actúa. Eso es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano, te voy a decir algo, una buena noticia. ¿Ok? Imagínate, esto va para todos los que tienen padres. Imagínate que yo tengo un árbol, ¿ok? Y este árbol es de manzanas, ¿ok? ¿Qué pensarías tú de mí si una de estas manzanas de este árbol, ¿ok? Pues está mal, está fea, le hace falta sabor, etc. Quiero que observes que estas manzanas simplemente son el fruto ¿de qué? De las raíces. Y entonces quiero que observes que aquí en tu vida tú tienes frutos, es decir, tienes hijos. Y estos hijos es únicamente un resultado de la raíz son los padres. Y entonces quiero que observes muchos, esto te lo digo porque en terapia me llegan muchas personas que me dicen, Israel, te voy a mandar a mis hijos para que me los compongas. Pero los hijos son ¿qué? Un fruto. ¿Dónde tenemos que trabajar? Aquí, en la raíz. De hecho, yo por políticas, yo ya no acepto trabajar con niños si los padres no aceptan venir a terapia también. ¿Ok? Y entonces te voy a decir algo, esto es maravilloso, ¿ok? Esto es científicamente comprobable. Siempre vas a tener un lazo, ¿sí? Siempre va a haber un lazo entre el fruto y la raíz para siempre. Es decir, nadie te va a quitar tu trono como papá, como mamá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a crecer, ¿sí? Cuando tú empiezas a confiar más en ti, cuando empiezas a ser más amoroso, cuando empiezas a ser más cariñoso, adivina que esto, de manera indirecta, también se empieza a transmitir justamente a los frutos, en este caso a tus hijos. Entonces, Israel, dame un consejo, dame un tip, dime qué puedo hacer para mejorar mi relación con mis hijos. Pues no hay otra cosa más que sé la mejor calidad de persona, sé la mejor mamá posible, sé la mejor persona posible, valórate, quiérete, ámate, prospera, crece económicamente, cuida tu salud. Eso es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. ¿Ok? No, no que les ruegues, que les pidas perdón, eso sí es importante, pero es más importante que trabajes en tus emociones, ¿ok? Ese es lo único que puedes hacer, ¿sabes? Maye dice... Antes, fíjate, ahorita que vayamos con Maye, te voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes les hubiera encantado, ni más, por ejemplo, si tuvieron vamos a suponer, padres distantes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado que sus papás estuvieran juntos? ¿Ok? O ¿cuántos de ustedes tuvieron padres que no fueron muy amorosos, cariñosos? ¿Cuánto te hubiera gustado que tus papás hubieran sido cariñosos? ¿Ok? Entonces, date cuenta que literalmente eso es lo que tú tienes que hacer por tus hijos. Y entonces, si a ti te hubiera gustado que tus padres hubieran sido cariñosos, tú tienes que ser cariñoso con tus hijos.
¿ok? Entonces, para que empieces a romper por completo toda esa herencia emocional que venimos arrastrando de nuestros ancestros, ¿ok? Sí. Maye dice, yo sí tengo duda, en una de mi última relación había cosas que tenía mi ex que se parecía a mi papá, pero al final descubrí que mi ex era un narcisista. ¿Cómo sé que no puedo caer en otra relación igual al ser la hija del medio? Pues como que no fui muy apegada a mis papás, siento que crecí como de alguna manera independiente, no logro ver qué copié de ellos y en qué puedo estarme equivocando, y eso a veces pues sí me causa conflicto. ¿Cómo te cachas cuando te estás equivocando? Por lo regular me salen con que se sienten menos que yo. Pues mira, aquí verifica, mi queridísima Maye, dos cosas. Alguien narcisista únicamente se enfoca en quién, en ti, en yo. Ok, e ignora, y quiero que observes, o sea, se relega de los demás, ¿no? O sea, se aparta y verifica si tú haces exactamente lo mismo, ok. Entonces date cuenta que, observa, Israel, ¿cómo le hago para ya no atraer la misma vibración de las personas o el mismo tipo de personas? Pues date cuenta que tienes que trabajar en tu pasado. La pregunta es, ¿quién de tus dos padres se sentía menos y quién se sentía superior? Y entonces la pregunta a ti, en tus relaciones, ¿tú te has sentido menos o tú has sentido que pues, son unos buenos para nada, mi queridísima Maggie? Entonces, hay que detectar en quién de tus padres te convertiste o si de plano cortaste por completo. Quiero que observes esto, tal vez no te convertiste en alguno de tus padres, pero verifica el tipo de relaciones que has tenido y cómo se llevaban tus padres. Ok, si tienes oportunidad, Maya, por favor escríbemelo ahí en el chat para poderte contestar un poquito más esta pregunta, porque ahí radica cómo han sido tus relaciones y el tipo de relación, el tipo de parejas que has tenido. Y curiosamente, por ejemplo, si yo te preguntara qué características tenían tus parejas anteriores, ok, y verifica cuál de esas características se parece a quién. Si tú me dices, ¿sabes qué, Israel? Mis parejas se parecían más a mi papá, pues adivina quién crees que eras, la mamá. ¿Sale? Entonces, por favor, escriban ahí en el chat, mi queridísima Maya, para darte una respuesta más profunda y amplia. Fátima dice, ¿puede funcionar una relación con un hombre de 27 años y yo tengo 36? Claro que sí, en las relaciones no tiene absolutamente nada que ver la edad. Por ejemplo, yo estoy casado con una mujer maravillosa que me triplica la edad, tiene como 80 y tantos. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Cuatriplica la edad, ¿no? Yo creo que debe ser parienta de Adán y Eva, ¿no? No, no tiene absolutamente... Es Munra, es la prima de Munra, el inmortal. Ay, mira, no te digo. No tiene absolutamente nada que ver. Yo tengo 33 años y mi mujer tiene casi 40 años, ¿sí? Entonces no tiene absolutamente nada que ver, ¿ok? Lo que tiene que ver justamente son las emociones, los sentimientos y sobre todo, mira, esto es bien importante. Israel, ¿cómo le hago para ya no atraer el tipo? ¿Cómo me doy cuenta que ya superé y trascendí mi pasado, mis padres, el ejemplo, el mal ejemplo y todo eso? Alina, ¿cómo crees? Si tú cortas una relación y te llegan exactamente parecidos, similares, iguales, Alina, que no lo has superado. Pero si a tu vida llega una persona totalmente distinta, totalmente diferente, quiere decir que tú ya lo superaste. Eso, las personas, por ley de resonancia, ¿ok? Lo similar que se atrae, eso se llama la ley de la atracción, ¿ok? De hecho, aquí en YouTube, búscalo, hay una película que se llama El Secreto, entonces ahí te vas a dar cuenta acerca de qué me refiero. Y entonces te voy a decir por qué, por qué se relacionan las personas entre sí, por esto. Afinidad. Y entonces chécalo. Yo no soy brujo, pero te puedo garantizar que si no el 100, el 95% de las personas que tú conoces y te desenvuelves a tu alrededor, adivina qué, han pasado por circunstancias muy parecidas a las tuyas. ¿Por qué las personas se relacionan entre sí? Por afinidad. Y entonces, pues date cuenta, checa los conflictos emocionales que tú tienes y échale un ojo al pasado de las personas con las que te relacionas te vas a empezar a dar cuenta y te vas a sorprender que han pasado por cosas muy parecidas
en mayor o menor medida. ¿Sí? Maggie ya te contestó, dice, pues mis parejas han sido dominantes, pero yo me resisto a dejarme dominar y pues mis papás al menos lo que nos mostraban eran que era una pareja estable, nunca los vi pelear, en momentos sentí que eran un ejemplo, pero pues ahora sé que las relaciones tienen altibajos. Me es difícil cuando nos sobreprotegieron, o al menos esa era mi percepción. Mi papá... Pues ahí, mire, ahí antes de que le siga, Lupita. Pues ahí está, señorita, los padres sobreprotectores son que dominantes, pues ahí está. Y luego aquí tú tienes que checar quién era más sobreprotector de los dos. Sigue leyendo, Lupita. Dice, mi papá me decía que tengo un carácter muy fuerte y difícil. ¿Y quién de tus padres era más sobreprotector, mi queridísima Maye? Porque ahí está justamente, si tú verificas que no te quieres dejar dominar, ¿por qué? Porque tú estás acostumbrada a que te sometan, ¿sí me explico? Y entonces literalmente por eso se sienten menos, o sea, las personas, pero tú también te sientes menos, verificas si tú sientes que no vales, que no importas, que no eres importante, que no mereces y cosas así. Observa que tú hay un yo que se siente chiquita, que siente que no vale y naturalmente vas a traer personas que sienten que no valen y que no importan tan bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú tienes un miedo a que te vuelva a pasar lo que te hicieron de niña, que te sometan, que te presionen, que te... Si me explico, no te dejan ser. Entonces posiblemente tengas parejas celosas, parejas posesivas y cosas así, ¿sale? ¿Tenemos alguna otra pregunta, mi queridísima Lupita? Amor de mi vida. Ok. Es que el mío se paró. A ver, espérate. Ok. Déjame vuelvo a meter porque Sí. se quedó pausado. Pero, o sea, no, es el mío. Ok, entonces por favor, a los que ya les respondí, por favor díganme si si quedó clara la respuesta, si te aportó, si te ayudó. Ok. Tenemos más preguntas, Lupita. Corre, mi amor, que el tiempo apremia. Ya. Y las millones de personas que nos están viendo. No, ya no, creo que no. Hasta ahí, hasta mayo. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, mi queridísimo? Dice Maye, mi mamá era la sobreprotectora, mi papá casi no estaba. Pues entonces checa si tú te convertiste en tu mamá, mi queridísima Maye. Sí, y aquí observa, por ejemplo, verifica qué miedo tienes tú. Tu mamá tenía mucho miedo, tenía miedo a que te pasara algo, etc. Entonces, eso es justamente lo que tú tienes que checar y verificar. Ok, de hecho, hay un libro que les sugiero que les va a ayudar muchísimo más si tienes hijos. El libro se llama Tu hijo, tu espejo. Es un libro que, wow, te va a ayudar muchísimo a que tú te conozcas. Si tú tienes hijos, te va a ayudar a entender, comprender a tus hijos. Pero como tú eres hijo, también a la vez vas a entender y comprender a tus padres. Y en cuanto a un libro de relaciones personales, te voy a sugerir uno que se llama La Maestría del Amor. Es un libro derivado de los 4 acuerdos, es otro libro, ¿ok? Entonces, esos son los libros que yo te sugiero que tú leas para que entiendas y comprendas a justamente las relaciones humanas, las relaciones personales. Maye pregunta, ¿eso solo puedo sacarlo en terapia? Pues mira, Maye, puedes en terapia, puedes hacerlo en cursos, desarrollo humano, puedes hacerlo de múltiples formas, pero aquí la pregunta es qué tan profundo quieres sanarlo, porque honestamente, pues únicamente así pensándolo, pues no, te voy a decir por qué, porque posiblemente, dime algo, ¿cuántas veces no te dejaron hacer ciertas cosas tus padres? Y entonces, si yo te preguntara en este momento, si yo le preguntara a tu niña interior, no ahorita Maye de adulta, sino a esa Maye niña, ¿sí me explico? ¿Qué me diría? ¿Cómo se sentía? ¿Ok? Entonces tienes que desbloquear toda esta parte emocional para que puedas avanzar, porque quiero que observes algo. Yo quiero que ahorita me escribas cuáles son tus comportamientos negativos que tú tienes en tus relaciones. Entonces gritar, ofender, bla, bla, ¿por qué? Porque tú tienes, es un mecanismo de defensa que tú tienes para que las personas no te controlen. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo en tu vida
te controlaron, entonces tú es lo que menos quieres. Y entonces, pues ahora sí que en vez de que te controlen, posiblemente tú seas la que esté controlando en tus relaciones, ¿ok? Por eso lo sientes así. Entonces, por favor, escríbeme ahí algunos comportamientos negativos que tú tengas para seguir complementándote esta respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, bueno, ahí tienes justamente los libros, ¿sí? Es muy importante que tú sepas cómo funcionan las relaciones personales. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, cada vez que tú interactúas con una persona, estás interactuando con su pasado, estás interactuando con sus emociones y obviamente pues... Y quiero que observes algo muy interesante, es de que no sé si han escuchado ese dicho que dice lo que te choca, te checa. ¿Cuál es el propósito de las relaciones? No es conocer a los demás, ni relacionarte con los demás, sino es relacionarte contigo mismo, es decir, conocerte a ti a través de los demás. Y entonces quiero que de tarea te voy a dejar que cheques todas aquellas cosas que no te gustan de otros y vas a entender y comprender justamente cosas y conflictos de tu pasado. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho el ruido. Y entonces, ¿eso por qué? Pero ¿por qué? Hay personas que pues sí, les molesta el ruido, pero lo toleran. Yo no, yo era una persona muy intolerante al ruido. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, de repente mi papá le molestaba mucho que hiciéramos ruido, porque llegaba cansado a trabajar, se metía a dormir y se molestaba si le hacíamos ruido. Y entonces observa que cada vez que yo veía a una persona ruidosa o había ruido en un lugar, pero es como, el miedo es como un estado de alerta que te advierte, hey, cuidado, ¿sí me explico? Y entonces obviamente yo era más callado, más bajito. Entonces checa en tus relaciones, ¿sí? O con las personas qué es lo que más te molesta. Entonces verifica, Maya, si a ti te molesta que sean así aprensivos, que sean controladores. ¿Por qué? Porque te recuerda justamente tu pasado y la vida te va a seguir mandando ese tipo de personas para que tú puedas trascenderlo, limpiarlo por completo. Mi sugerencia es que sí, tienes que tomar terapia. Odín Dupeirón es un conferencista muy famoso aquí en México y a nivel Latinoamérica, que dice que la canasta básica del ser humano tiene que ser huevos, leche y terapia, ¿sí? Entonces, pues es de a cajón. De hecho, es una sugerencia que yo te pongo. No sabes la cantidad de personas que yo he tratado en lo personal, ¿sí? Aquí en el mismo equipo de terapeutas que contamos aquí en el instituto, cómo salen despuntadas las personas después de que trabajan en sus emociones. Te puedo decir algo, la ciencia le llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? No es otra cosa más que tu capacidad, uno, de identificar tus emociones negativas, ver de dónde vienen, ¿sí? De tu pasado, y sobre todo lo más importante es saberlas gestionar, ¿ok? Porque muchas personas, de hecho en estos tiempos, te voy a decir algo, la inteligencia está sobre, pero esto es justamente el coeficiente intelectual, el IQ, perdón, ¿ok? Te voy a decir algo, si tú sumas esto, da un resultado, éxito, por así decirlo. Tu éxito es únicamente la suma entre tu inteligencia emocional y tu conocimiento. Pero te voy a dar un dato muy interesante. La inteligencia emocional representa un 80% de tu éxito. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, incluso en este momento en tu vida, cuántas cosas tú ya sabes que tienes que hacer o tienes que no hacer, pero por tus emociones las sigues haciendo? Te voy a poner un ejemplo. Yo ya sé que no tengo que tomar, pero lo sigo haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas tú conoces? Pues ya lo saben, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque traen tristeza, traen odio, rencor, resentimiento, miedos, etc. O por ejemplo aquí, ¿cuántas veces en alguna relación, en alguna situación, tú ya sabías que no le tenías que decir o hacer ciertas cosas, pero por estar al efecto de tu enojo, lo hiciste? Entonces date cuenta que lo que te hace y lo que te impulsa a actuar o no actuar en tu vida son justamente tus emociones. De hecho, por ejemplo, analízalo en tus relaciones.
es que yo ya sé que esa persona no me conviene. Yo ya sé, o sea, yo ya lo sé, pero ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué? Porque no has trabajado en tus emociones lo suficiente. ¿Por qué? Porque no importa cuántos cursos, libros tú te hayas chutado, es únicamente, ojo, representa el 20% de tus resultados. Entonces, por eso es bien importante, yo te podría sugerir, sí que es así imprescindible, sí que tú vayas a terapia si tú quieres tener éxito en tu vida. ¿Okay? Beba pregunta, ¿quién es el autor del libro de la maestría del amor? Miguel Ruiz, es filosofía tolteca, mi queridísima Beba. Maya dice, siempre sentí que no era parte de mi familia, pero si sobresalía en algo, tenía la atención. Puedo decir que en mi parte personal soy muy insegura y me molesta mucho que me mientan, lo que detona mi lado negativo. En mi parte profesional soy lo contrario. Ok, Maye, ahí te va, fíjate, ya me acabas de decir esto. ¿Cómo te sentías de niña? Tú me lo dijiste, yo me sentía parte de. Entonces verifica si tú te sentías menos o que no existías, y curiosamente eso es lo que te han dicho tus parejas, ¿no? Entonces observas ahí cómo se relaciona justamente lo que yo te digo. Entonces, ¿qué es lo que te han dicho? Se sienten menos, pues así te sentías tú. Y entonces, ojo, fíjate, ¿tú qué querías? ¿Cuál fue la única manera de captar la atención de las personas que tú querías? Siendo más que otras. Entonces verifica si tienes ciertos comportamientos, puede que no con todos, sino en todas tus áreas, pero de querer ser mejor, de querer ser más que los demás. Y entonces tiendes a invalidar a los demás, tal y como lo hicieron contigo. Entonces por ahí tienes que trabajar con ambos, con papá y con mamá. Y verifica quién tenía, por lo que me dices, creo que la que llevaba la batuta en tu casa fue tu mamá. Entonces posiblemente tú te convertiste en tu mamá, y los hombres que llegan a tu vida son como tu papá, sumisos, un poco más distantes, etc. Ya no hay preguntas. Ok, chicos, pues. ¿Mande? ¿Qué hora es, Lupita? 5 para las 4 para las 10. 4 para las 10, faltan 4 minutitos, mi gente. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Ok, ¿les gustó la clase del día de hoy? ¿Cómo tener relaciones sanas? Pues bueno, ¿cómo tienes relaciones sanas? Limpia tus emociones. Es muy importante porque pues qué culpa tienen los demás de todo tu guardadito que traes cargando desde tu infancia. ¿Qué culpa tienen los demás? Dime, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues deja de decir que eres amoroso y demuéstralo. Por sus acciones los conocerás. Entonces actúa, haz acciones. El amor tiene ciertos lenguajes, ¿ok? Palabras, pueden ser palabras orales o escritas. Si me explico, te voy a dejar una tarea el día de hoy. Si a ti te gustaría mejorar tus relaciones, escríbele algo bonito a esas personas que dices amar. Ojo, y mi sugerencia que sean las que se lo merezcan, porque de repente ahorita vas a decirle, voy a hablar a mi ex. Y el que no te valora, el que no te aprecia, por el amor de Dios, no lo hagas. Haz eso a quienes te han demostrado con acciones, no solo con palabras, que te quieren, que te aman, que te valoran y que te respetan. A estas personas cuídalas mucho, porque son las personas que realmente valen la pena. Vaya, dice, ¿hay algún libro que me recomiendes más enfocado a esa parte que tengo yo que sanar? Sí, ya te dije, Tu hijo, tu espejo, y La maestría del amor. Y te voy a dejar otro libro que es buenísimo. En lo particular me ha servido mucho, sobre todo para las relaciones de pareja. Se llama Hambre de Hombre. Este libro sí aplica también para los hombres, porque el funcionamiento tanto de hombres como mujeres, así viéndolos como seres humanos, es exactamente el mismo. El ser humano, ya sea hombre o mujer, aprende de la misma forma, de la misma manera. Los seres humanos aprenden viendo, aprenden escuchando, aprenden a través del ejemplo que hay a su alrededor, ¿okay? De la influencia de su entorno, ¿okay? Entonces esos son justamente los libros, ¿ok? ¿Ya no hay más preguntas? Pues bueno, mi gente, ama, besa, quiere. Si la regaste,
pues pide perdón. Si no la regaste, pues ¿para qué pides perdón? No tienes por qué, ¿sí? Porque es el colmo de los colmos. Hay mucha gente que se siente culpable por cosas que ni ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que actúa? Acciones. Pero antes de que lo hagas por los demás, quiérete, ámate, hazte un cambio de look, ¿sí? Haz ejercicio, toma mucha agua, cuídate, valórate, respétate. No te quedes callado, y más si cuando hay una injusticia, ¿sí? No te quedes callado, no te ahogues con esas emociones, con esas frustraciones, con esos enojos, rabietas, etc. ¿Ok? Si no te has inscrito al curso de liderazgo, todavía estás a tiempo. Vamos a abrir el curso virtual. Ahí vamos a hablar acerca de relaciones humanas, de cómo funcionan, te va a servir mucho este curso. Y sobre todo, si tú tienes hijos, pues cómo guiar a tus hijos. Si tú tienes gente a tu cargo, sí, pues tienes que tomar ese curso, porque hablamos acerca de todo esto, ¿sale? Entonces, el próximo jueves arrancamos, las inscripciones ya están abiertas. Mándanos un mensajito si te interesa. Ok, les mando un beso, un abrazo, sean felices por el amor de Dios, ¿sí? Y si alguien no te demuestra su amor, su afecto y su cariño, pues dale media vuelta a esa relación, porque no tiene mucho sentido estar ahí. Y si tú en algún momento has fallado y le has fallado a personas que amas, pues pídeles perdón, dales un lindo regalo, muéstrales justamente y demuéstrales que estás totalmente arrepentido, ya no te culpes, ¿ok? Y sé feliz. Y sobre todo, la parte más importante, perdónate a ti mismo, ¿ok? No eres una persona mala, solo tienes el corazón roto. Y es tu responsabilidad sanar ese corazón. Te quiero un chico y 2 botones. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.